Ya, a ver. Una cabeza. A ver, uno de los aspectos, bueno, nosotros ya esta primera parte ya la estuvimos viendo, ya lo que me interesa hoy día es un poco ir cerrando algunos conceptos que son súper importantes para lo que es la parte del pronóstico. Por ejemplo, uno de los aspectos que es clave en un pronóstico, después que lo vamos a ver, es que cuando uno hace una gráfica, uno tiene que hacer una interpretación de lo que está sucediendo. ¿Y por qué les va a servir? Les va a servir cuando tengan que analizar el producto de un país, les va a servir cuando tengan que analizar las ventas de una empresa. Yo les mencioné que había que separar el efecto precio de la cantidad, ¿cierto? Eso lo mencioné aquí en clase, creo, ¿no? Cuando uno hacía la estimación, creo que sí. Creo que lo dije ya en la esquina, en la semana pasada. O sea, como yo mejor memoria que usted, ¿no? Entonces, hay aspectos que son súper clave cuando uno hace tema de la demanda. Ahora nos vamos a meter en los aspectos que son ya más la metodología, lo que son los métodos que existen. Pero de alguna manera hay que entender que en este proceso de estimación de demanda no solamente hay un método que es numérico, sino que también hay un proceso intuitivo que tiene que ver con la experiencia. Eso también es importante a la hora de tomar una decisión. A veces la intuición puede pesar incluso más que un dato. ¿Ok? Bueno, pero hay circunstancias, a ver, cuando uno tiene que hacer estimaciones, hay circunstancias en las que uno tiene información y hay circunstancias donde no tiene información. Si yo voy a lanzar un producto nuevo o un producto bastante diferenciado o poco relacionado con productos actuales, yo no tengo información no sé si alguien va a sacar, no sé, hoy día una bebida en base a un producto que no se vende, por ejemplo, en el mercado, o va a sacar, por ejemplo, un producto en base a un té que se ocupa solamente para ciertas cosas, digamos, y que no se utiliza como una bebida, digamos, y ese té se va a hacer un proceso químico y se va a vender. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, uno cuando quiere vender este producto, uno no tiene productos que son parecidos, y uno lo que podría hacer es tomar la información histórica de los datos de venta de estos productos parecidos para poder extrapolar esos datos y de alguna manera hacer una estimación de lo que yo quiero estimar. Pero ¿qué ocurre cuando un producto no está en el mercado? Un producto absolutamente nuevo, no sé, cuando aparecieron los smartphones, o cuando aparecieron los vehículos eléctricos, cuando aparecieron un montón de artículos que no había información de datos históricos. ¿Cómo podíamos obtener una aproximación de cuánto uno va a vender? A mí me pasa muchas veces en la otra universidad donde hago proyectos de título que de repente vienen los alumnos y no sé, tienen, por ejemplo, la otra vez había un chico que quería comercializar un aparato que se deja junto con no me acuerdo, creo que era en una empresa minera, cuando hacen procesos de fundición se generan una cierta cantidad de ácidos. ¿Por qué? Porque es lo que pasa hoy día en Ventana, lo que pasa con ENAP en lo que es acá. Entonces, y él lo que hizo fue diseñó un aparatito que es un sensor que va midiendo temperatura, humedad, va midiendo niveles de azufre y un montón de cosas. Y este aparato no existía en el mundo. Y él se le ocurrió un día y lo va a fabricar y dice, ya yo lo quiero comercializar. Esta es la sutileza. Pero no había nada parecido. No había nada parecido en el mercado. Entonces, uno, ¿cómo estima cuánto va a vender si no tiene datos históricos? Es distinto cuando uno tiene, mira, el año pasado vendí 10, este año vendí 15, y el año anterior vendí 5, y así uno dice, voy creciendo de 5 en 5. Entonces, ¿cuánto vamos a vender el próximo año? No sé, 25. No sé si me siguen. Cuando uno tiene datos históricos, puede tomar estos datos históricos, sacar un promedio móvil, una regresión lineal, hacer algo matemático con esos datos y poder hacer una estimación de cuál va a ser el forecast, no sé, en los próximos 3 o 4 años. Sin embargo, cuando el producto es nuevo y no tengo datos, ¿qué hago? ¿Cómo estimo si no tengo ni un dato? ¿Cómo yo no salgo a mirar por fuera y digo, ya, yo creo que voy a vender? Entonces ahí es donde ingresan lo que son los métodos cualitativos. Ahora, lo que quiero que entiendan es que no los vean como dos cosas que son antagónicas. Si yo no tengo datos históricos, el producto es nuevo, lo que tengo que hacer es una investigación de mercado. Por lo tanto, los datos van a ser cualitativos. Voy a tener que preguntarle a los expertos qué es lo que opinan, qué es lo que creen, cuál es la tendencia. A lo mejor voy a tener que asistir a algunos congresos, estos congresos futuristas. No sé si alguna vez ha habido algún congreso futurista, ¿no? Acá en Chile se han hecho varios congresos futuristas donde tú vas, estos de ellos se llaman futurólogos, que son los que de alguna manera dicen qué es lo que va a ocurrir en los próximos 20 o 30 años. Nadie puede saber qué es lo que va a ocurrir, pero hay ciertas tendencias o ciertas repeticiones, ciertos patrones que te tienden a repetir qué es lo que va a pasar en los próximos años. Por ejemplo, una de las cosas yo asistí como 3 años atrás, un congreso donde había un tipo de logística que decía que en el futuro la logística se va a ver completamente reducida por los temas de la impresión 3D. Que todavía eso no ha aprendido, pero va a llegar un momento donde nosotros vamos a tener impresoras 3D
Si tú quieres imprimir la carcasa para el celular, tienes un cepillo de dientes, lo vas a imprimir. Si quieres hacer un impuesto para servir un café, lo vas a poder imprimir. Todo usted va a poder imprimir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú vas a poder fabricar tus propios productos, ya no vas a necesitar la logística de llamar, de mandar un mensaje a Mercado Libre para que te traigan el producto. Me sigue el video, entonces, que la logística se iba a reducir y esto tenía un impacto medioambiental, climático, toda la parafernalia típica de estos congresos del futuro. Entonces, a lo que voy yo es que de alguna manera cuando uno tiene que hacer una estimación y no tienes los datos históricos o no tienes nada que puedas usar para poder hacer una estimación, tenemos que tomar aspectos cualitativos. Los aspectos cualitativos tienen relación con opiniones, con alguien que de alguna manera sea un experto en un tema en específico, o con empezar a hacer lo que no sé si han participado alguna vez en un focus, tampoco. Ustedes salen de la casa, ¿no? En los focus, ¿han hecho alguna vez un focus? ¿O han participado de alguna mesa común donde tengan que dar su opinión? No. Bueno, usted sí. Entonces, esto es súper interesante porque cuando tú vas a un focus group o cuando vas a esta mesa de opinión, a veces te ponen un producto y te dicen, ¿qué considera usted el producto? Tú dices, no, mira, no me gustó el diseño, no me gustó el sabor, no me gustó. Y todo este proceso se hace varias veces y es una forma también de estimar al final cuántas personas estarían dispuestas a comprar el producto, cuántas personas estarían dispuestas a usarlo. Y eso de alguna manera te da una estimación respecto a un universo. Entonces, ¿usted alguna vez calculado el tamaño de mostrarlo, no? ¿Han visto en estadística o en probabilidad el tamaño muestral? Sí, lo tienen que haber visto. Como uno tiene un universo, les voy explicando varias cosas, porque es como mucha información, pero vamos con la primera parte, después cuando vayamos a los métodos cualitativos, la parte de investigación de mercado, establecimos cómo se establece un universo y una muestra. Entonces, este aspecto cualitativo es súper importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿cuál es el problema que tiene la parte cualitativa? Que se basa en opiniones, y las opiniones a veces están sesgadas por lo político, religión, por raza, por lo que sea. Todas las opiniones están sesgadas, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de hacer una medición cualitativa lo más transparente posible respecto de un hecho en particular. Por ejemplo, acá hay una metodología que es la metodología de Delphi. Yo tomo un grupo de expertos, respondo un cuestionario. Si ustedes son un grupo de expertos, yo les hago un cuestionario de 25 preguntas y se las entrego. Ustedes no interactúan entre sí. Cada uno responde de manera individual en su experiencia práctica, su conocimiento y te contesta. Yo pesco esta información, compilo los resultados y formulo un nuevo cuestionario. Por ejemplo, si yo hice una pregunta, ¿usted cree, por ejemplo, que este producto, por ejemplo, va a poder tener una inserción en este nicho objetivo? Y no sé si muchos respondieron que no, pocos que sí, esta pregunta la tanto cambio el nicho. ¿Sí? O sea, voy ajustando el cuestionario, o sea, todo aquello que los expertos consideraron que no iba a pasar, lo saco del cuestionario. Y todo aquello que ellos pensaron que sí podía pasar, lo voy agregando y agrego cosas nuevas relacionadas con eso. Entonces lo que voy haciendo de alguna manera es que el experto me vaya guiando en términos de cuál es el resultado que deberíamos obtener. No el que quiero obtener, sino que el que deberíamos obtener. Entonces lo que hago es, lo interesante del método Delphi, que no los hago interactuar entre sí. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, muchos expertos, y el experto cuando dice que es experto, no le gusta que le contradigan, porque se supone que es experto. ¿Cómo va a venir otro a decirle que yo estoy equivocado si yo soy experto? Entonces, cuando tú los haces conversar a los expertos, son tan antagónicos a veces los comentarios, o son tan antagónicos las opiniones, que al final tú no te puedes hacer una opinión. Entonces es mejor hacerlos escribir en papel y que ellos escriban en papel de una manera que contesten este cuestionario. Al final, lo que hago es que aquí no hay ninguna influencia de grupo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque evito el contacto con las opiniones o los juicios entre ellos, sino que solamente te vuelve algo súper, que es subjetivo, pero que de alguna manera no hay ningún individuo que sea dominante. Entonces no hay nadie que domine un experto que sea más experto. Es como, no sé, es como que, no sé, en 1945 hacían una asociación de físicos para determinar qué iba a pasar y traía un montón de físicos a toda la universidad y traía ahí a Albert Einstein. ¿Quién iba a contradecir a Albert Einstein? Nadie. Entonces, obviamente, al final, el mejor hubierais traído a puro Albert Einstein, le preguntáis a él y dejáis a todos los otros en su casa, porque al final todos van, de alguna manera, a convertir al tipo más dominante. Entonces, es importante este tipo de encuestas cuando uno entrevista a los expertos, pero a veces los expertos hay que tratar de hacerlos escribir en papel más que de su opinión. ¿Ya? Eso es un tema que es no menor. Después está lo que es la parte de investigación de mercado, que aquí es un poco lo que yo les decía. Cuando yo no tengo ni un dato, no tengo nada, no sé qué va a pasar, no tengo idea respecto de mi producto, lo más importante es salir a preguntar a través de encuestas y entrevistas. Lo que pasa es que hacer una encuesta parece fácil, pero hacer una encuesta no es más difícil que esto. Lo primero que tenemos que establecer es cuál es el universo
de las personas, cuál es el universo donde vamos a hacer la investigación. Por ejemplo, si yo quisiera vender un producto en Chile, el universo son todos los chilenos. Pero este no es mi público meta, no es mi mercado objetivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Segmentar, particionar, dividir. ¿Qué es segmentar? Yo voy haciendo segmentación. Mi producto, mira, un producto relativamente caro, por lo tanto no lo puede hacer cualquier persona, tengo que segmentar por ingreso. En general es un producto que lo usan más los hombres que las mujeres, entonces tengo que segmentar por sexo, ¿ya? O por género, por así decirlo. Después me dice, y más encima es un producto que en realidad lo consume gente que tiene sobre 30 años, porque la gente más joven no consume este tipo de productos. Por lo tanto, tengo que segmentar por edad. Y además, ¿cierto? Es un producto que, dadas las características, no se consume mucho en el sur, porque por el tema de la lluvia no estoy pensando en cualquier producto, el tema de la lluvia no sirve, por lo tanto la gente no lo va, por lo tanto tengo que hacer una segmentación geográfica. ¿Me van siguiendo? Entonces yo al final tomo un universo y lo voy particionando en función de las características o atributos de mi producto. Y al final, ¿qué es lo que llego? Llego a lo que se llama una partición, y esta partición se denomina mercado meta o público objetivo. Y ese es mi microuniverso, y en base a su universo yo calculo una muestra. Yo digo, mira, mi universo son 357.000 personas. Bueno, ¿cuántas personas tengo que encuestar para que la encuesta sea válida desde el punto de vista estadístico? Y para que una encuesta sea válida desde el punto de vista estadístico, tiene que tener al menos un 95% de confianza o de confiabilidad. Y eso implica un número. Hay una página web, ustedes van a una página web, cómo hacer encuestas, por ejemplo, el tamaño muestral online, y les va a decir cuál es el universo, cuál es el intervalo de confianza, y les va a calcular el número de personas que ustedes deberían encuestar para hacer que la muestra es válida. Por eso se han dado cuenta cuando hacen las encuestas los partidos políticos y dicen, esta encuesta tiene más o menos un 5% de error. Bueno, este 5% de error es el complemento del intervalo de confianza. El intervalo de confianza es un 95% y un 5% de error estadístico, error muestral. ¿Ya? Por eso cuando se hacen las encuestas, lo que dice bueno, ¿cuál es el universo que tengo que encuestar? No sé, el padrón activo hoy día de las personas que están en el CERVEL son, no sé, 8 millones y medio, bueno, calculan y dicen, ya tengo que encuestar 4.850 personas. Y ellos van y encuestan 4.850 personas, tiene que ser aleatorio, no puede ser toda la región metropolitana, o todo en Arica, o todo en Punta Arenas, tienen que ser obviamente distribuidos poblacionalmente. Si yo sé que la distribución de Chile está distribuida, no sé, 50% región metropolitana, 20% Concepción, 10% Valparaíso, y esta es la distribución, hago las encuestas tipo, para que esté como uniforme. Hago la encuesta y esta encuesta cuando yo entrego el resultado me dice que hay un 5% de error por eso, porque el intervalo de confianza o la confiabilidad es un 95%. Yo no sé si ustedes tienen alguna asignatura de investigación de mercado, análisis de mercado, no, nada. Seguramente no. Seguramente esto es lo más cerca que van a estar de aprender más o menos cómo está haciendo una encuesta. Entonces, la encuesta sirve para eso, la encuesta sirve para recopilar información y validar, donde uno hace preguntas de, ¿usted está dispuesto a comprar el producto? ¿Qué atributos le gustaría, por ejemplo, encontrar en el producto? Ordéneme los atributos del que usted considera más importante, menos importante. Por ejemplo, algunos van a privilegiar el diseño, otros el color, otros la funcionalidad. Por ejemplo, cuando uno compra un vehículo, depende la edad que uno tiene. Por ejemplo, si yo compro un vehículo hoy día, ¿cierto? Ya uno está privilegiando más a lo mejor el tema de la seguridad por los niños, ¿te das cuenta? De que tiene que ver con, no sé, con error, a lo mejor el auto es feo, a lo mejor el color es una porquería, pero uno privilegia seguridad. Seguramente uno cuando está más joven, como no tiene hijos, uno que privilegia más el diseño, la estructura, que esté más bajo, que sea atrás, no me gusta con cola, o el color. Hay gente que le pueden gustar autos naranjos, otros que le gustan verde manzana, otros que le gustan amarillo canario, qué sé yo. Entonces, cada persona tiene atributos que son distintos. Entonces es importante cuando uno hace una encuesta que te ordenen esos atributos. Pero te pregunta, ¿qué producto, cuántas veces usted consume el producto en un periodo de tiempo? ¿Ya? ¿Cuánto está dispuesto a pagar por ese producto? ¿Usted conoce cuál es el precio de la competencia? ¿Conoce los atributos? Y le empiezan a hacer un montón de preguntas a uno que de alguna manera permiten ir estableciendo una ruta para que la persona que está haciendo la encuesta pueda establecer de este tamaño muestral que calculó, o del universo o de su público meta, cuánta gente efectivamente le va a comprar y con qué periodicidad lo va a hacer. Y con eso yo puedo hacer una estimación futura de cuántas unidades voy a vender. ¿Okay? En general, la investigación de mercado es una técnica que sirve más como de largo plazo, ¿ya? En el sentido de que uno puede hacer una encuesta y puede estar repitiendo esa encuesta en la medida que va obteniendo datos, y con eso va a hacer un proceso de retroalimentación que te permite hacer una estimación mucho más acuciosa o mucho más específica, digamos, respecto a un tema en particular. Lo otro tiene que ver con el consenso grupal. El consenso grupal, ¿ya? Es cuando tú haces interactuar a la gente, a diferencia del método de otro. El consenso grupal es cuando yo les digo, ya chicos, ¿ustedes cómo creen que va a estar el crecimiento del país el próximo año? Y algunos empiezan a decir, no, yo creo que vamos a crecer en torno al 1 por esto, otros dicen, no, estás equivocado porque va a pasar tal cosa, y ahí se empiezan a armar intercambios de opiniones,
hasta que en general, en un grupo que está equilibrado, ahora, este tipo de procesos se tienen que hacer cuando son todos más o menos de la misma línea jerárquica. ¿A qué me refiero? Porque cuando tú tenés, por ejemplo, imagínate que fueran todos ustedes y ahí usted es la gerente general. Los demás están todos que nadie quiere opinar. Está la gerente, imagínate que me manda un correo, la gerente me manda una PLR y me dan las pagas. Entonces, indudablemente que si yo tengo a personas que están en distintos niveles jerárquicos, obviamente los que están en un nivel jerárquico mayor van a estar dispuestos a dar más su opinión que aquellos que están en un nivel jerárquico inferior. Pero cuando yo los tengo a todos, por ejemplo, son todos suponte jefaturas de finanzas, de marketing, de operación, informática, pero son todas jefaturas, como están todos en el mismo nivel jerárquico y no tienen relación jerárquica entre sí, porque cada uno depende, no depende nadie del otro que está ahí, entonces todos están mucho más dispuestos a dar su opinión. ¿Ya? Y esto de alguna manera ayuda o facilita, digamos, el proceso. ¿Por qué? Porque la gente se sincera. Cuando hay esta cosa de jerarquía, la gente no dice la verdad o simplemente no se sincera y lo que hace al final es tener un discurso acorde a lo que dice el gerente y no acorde a lo que realmente piensa de lo que puede llegar a suceder. Entonces, esa es otra tema. Bueno, también hay otros tipos que son analogía histórica, aquí ya lo mencioné. ¿Qué es analogía histórica? Análogo es similar, ¿verdad? Histórico tiene que ver con datos históricos. Entonces, obviamente yo digo, a ver, mi producto que voy a destacar, ¿es nuevo? Sí. ¿Se vende algo parecido en el mercado? No. ¿Pero hay productos que son similares o que podrían ser sustitutivos? Sí. Entonces, lo que yo debería usar es las ventas de este producto sustitutivo para de alguna manera extrapolar esta información a mi producto y poder hacer una estimación de cuánto vamos a vender. Eso es analogía. Tomar un producto que sea similar y ver cuál es el comportamiento que tuvo este producto, de tal manera de poder copiar ese comportamiento de las ventas de ese producto al producto que nosotros vamos a vender. Y por otro lado están los niveles inferiores. Y los niveles inferiores a veces también es bueno, es cuando uno le va a preguntar al nivel jerárquico que está más abajo. Como muchas veces uno se queda con la opinión de los altos niveles jerárquicos. Y a veces los que están tan arriba, están tan cerca del cielo que no saben lo que pasa en el suelo, o no pasa lo que pasa en el piso, que es donde está la realidad. Entonces a veces también es bueno preguntarle a la gente que está en los niveles jerárquicos más bajos, ¿cierto? Sin ser peyorativo indudablemente, pero que de alguna manera puedan también a veces estar más cerca del cliente y entender mucho mejor cuál es el comportamiento que puede tener la venta o la compra de un producto. ¿Ok? Bueno, eso. Después están los métodos cuantitativos. ¿Ya? Hay una cantidad de métodos enorme. ¿Ya? Yo siempre, como esto es nuevo para ustedes, y es un proceso que uno está comenzando, tampoco uno puede haber técnicas muy complejas. Sin embargo, yo igual te las dejo como propuesta para que el alumno que alguien quiera investigar siempre tenga la posibilidad de poder hacerlo. ¿Por qué lo digo? Porque por ejemplo las técnicas más simples es el promedio móvil simple. El promedio móvil simple, yo tomo los tres últimos datos, un promedio y digo esto es lo que deberíamos vender. Ahora, ¿cuándo sirve el promedio móvil simple? El promedio móvil simple sirve cuando no hay tanta estacionalidad, las ventas tienden a ser relativamente constantes, no hay cambios significativos en las ventas, digamos, en distintos momentos del año. Por ejemplo, lo que pasaba un poco, seguramente, a lo mejor te lo comenté, por ejemplo, lo que pasaba con el café antes, hace 40 años atrás, 30 años atrás, como era más prohibitivo comprar café, y el poder adquisitivo no es lo mismo que hoy día. ¿Ya? El poder adquisitivo me refiero no solamente al hecho, hoy día el poder adquisitivo es una porquería, porque cuando está la inflación, obviamente el poder adquisitivo baja, y eso ustedes lo saben, ya tuvieron economía. Pero a lo que me refiero, que las posibilidades de crédito o el acceso, por ejemplo, a crédito es mucho mayor. Yo me acuerdo que cuando mi papá, yo tenía 10 años, 12 años, si mi papá quería comprar un auto o tenía la plata al contado, yo no tenía cómo comprarlo. Quería comprar un televisor y comprarlo al contado. No es como hoy día, que hoy día le dan crédito, porque tú vas pasando por el centro y te agarran y te chantan una línea de crédito de 3 millones de pesos y tú ni preguntaste. No te piden ni un dato, te piden el dato del carnet de identidad y ya tenías la posibilidad de gastarte 3 palos en un día. Entonces, hoy día los accesos a crédito son mucho más altos, por lo tanto al tener acceso a crédito la gente puede comprar más cosas. ¿Ya? Indudablemente, obviamente después te endeuda, el nivel de endeudamiento, si tú miras hace 40 años atrás, el nivel de endeudamiento que tenían las personas respecto a ahora subió más de un 1500%. Lo que están los indicadores, ¿por qué? Porque la gente hoy día, como tiene más acceso a crédito, se endeuda más. Después no paga, le cuesta pagar, hay todo un tema ahí crítico. Pero lo que voy yo es que cuando un producto es, por ejemplo, como el café, hoy día todo el mundo puede comprar café. Antes no era así. Hace 40 años atrás no todo el mundo puede comprar café. Entonces, ¿cuándo se consumía el café principalmente? En invierno, por un tema está asociado al frío. Más que, pero hoy día la gente toma café todo el año. Entonces, la demanda del café tiende a ser bastante
parecida. Por lo tanto, si alguien quisiera hacer una estimación de cuánto café va a vender, un promedio muy simple me parece una técnica súper apropiada. A lo mejor no va a fallar en mucho y no creo que el tipo que esté vendiendo café tenga tremendos modelos de forecast de estimación de demanda, que no debe ser lo mismo que el tipo que, no sé, que vende productos con más estacionalidad, con más variabilidad y este tipo de cosas. Porque por el tipo que vende juguetes. Juguetes no se venden todos los juguetes todo el año, seguramente se venden mucho más en esta época, o el día del niño, o en otros momentos del tiempo que a lo mejor en verano, por así decirlo. Entonces hay que entender, por eso vuelvo a repetir, o sea, usar una técnica, por eso es súper difícil cuando uno les hace una prueba de esto, que tener una respuesta correcta, pues no hay una respuesta correcta. Lo que hay es un dato que usted obtuvo con el argumento correcto. Pero puede ser que usted en una prueba a uno le dé la estimación 30, a otro le dé 29,25, a otro le dé 32,33. Entonces al final yo voy a decir, pero ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Quién puede saber lo que va a pasar en el futuro? Nadie. Entonces, ¿cómo yo le puedo decir que está bueno o está malo un resultado que usted estimó? Lo que yo puedo validar es si el argumento que se usó, el respaldo que está detrás y la técnica que usted utilizó es la correcta o no. Ahora, que la estimación sea distinta, obviamente que va a estar distinta, estamos tratando de prever el futuro. ¿Quién puede saber cuál es el resultado real del futuro? Yo les podría decir, no, es que el resultado del futuro va a ser 31. O sea, si yo supiera que es 31 y después 31, de como seguro no estaría aquí, estaría en la NASA. Entonces, a eso voy. Que esta parte es más difícil obtener un resultado, es distinto que el ejercicio de productividad. Calcule la productividad que yo le doy los datos. Ese es un resultado único. Al que no le dio este resultado está mal. Pero en las técnicas de pronóstico es más difícil hacer una estimación. Por eso también yo hago este tipo, cuando evalúo esta parte, la evalúo en Excel y no lo dejo cerrado, ¿me entiendes? Lo dejo más abierto en el sentido de que el alumno pueda de alguna manera argumentarme. Aquí lo que me interesa es que el argumento esté bien estructurado. Si el resultado está distinto, puede ocurrir que ustedes te comentan esto así, que les van a dar resultados distintos. Eso es posible. ¿Ok? Después está promedio móvil ponderado, que es lo mismo que el promedio móvil simple, pero la única diferencia es que yo le doy un peso distinto a cada dato dependiendo del tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, uno puede perfectamente pensar de que el dato que ocurrió más reciente debería tener una mayor ponderación que el dato que ocurrió hace 2 o 3 meses atrás. Eso siempre ocurre cuando la tendencia es al alza, o la tendencia es a la baja. ¿Por qué? Porque si los datos vienen bajando, lo más probable es que el que venga también baje. Por lo tanto, yo debería darle un mayor peso al dato más bajo. Si voy subiendo, lo mismo, ¿cierto? Si voy subiendo, el dato más reciente, como viene al alza, yo, si pienso que el dato siguiente, que el que voy a estimar va a subir, también debería darle un mayor peso. Pero es distinto cuando hay estacionalidad. Porque cuando hay estacionalidad, ya no es tan trivial. ¿Te das cuenta? Si yo tengo, por ejemplo, un poco para que ustedes vean, si yo tengo datos que van así, hay una tendencia al alza, entonces lo más probable es que cuando yo quiera estimar que es mi dato estimado, que va a estar por aquí, yo le voy a dar un peso más grande a por ejemplo, no sé, un 60%, a un 30% y a un 10%. Le doy un peso al dato más alto porque hay una tendencia que el dato sea más alto. Imagínate, yo a este dato le doy un 90% de peso. Entonces el dato me va a quedar por acá y la estimación es que sea más arriba. No sé si me van siguiendo la idea. O sea, es lógico que en el promedio móvil ponderado yo le dé un mayor peso específico al dato más reciente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo estacionalidad? Ya no es tan trivial, porque si estoy aquí, ¿ya? Y estos son los datos que yo tengo. Si yo quiero calcular este dato, esta es la estimación, no le voy a dar el peso más grande a este. ¿A quién le voy a dar el peso más grande? A lo mejor a ese. Entonces, este va a ser alfa 1, este va a ser alfa 2, este va a ser alfa 3. Y resulta que este va a ser mayor. Entonces, si yo quiero estimar este dato, no le voy a dar un porcentaje de peso más grande a este, sino que a lo mejor el mayor peso se lo voy a dar a ese. Este proceso, cuando uno hace la estimación, esto ya no es una técnica, esto tiene que ver con la experiencia, esto tiene que ver con el argumento y con el sentido práctico de la datos. Si alguien me dice, yo quiero estimar este dato, que está acá, y le voy a dar más peso a eso, yo automáticamente le pongo un 1. Está un punto, ¿no? No un uno de la nota, sino ¿por qué? Porque no tiene lógica que tú vas a estimar un dato que va a la baja dándole un mayor porcentaje al dato que está al alza. O sea, esto es inconsistente, es ilógico. Esto es lo que yo quiero que usted entienda. Si alguien decide tomar a este dato darle una proporción mayor
o a este dato darle una proporción mayor, eso es cuestionable. Porque alguien puede decir, pues, ya, es una baja, pero no una baja tan fuerte, por lo tanto le voy a dar un porcentaje más a este. Yo considero que es una baja más fuerte, pero le voy a dar un porcentaje más a este. Si alguien elige cualquiera de estos dos, no lo voy a justificar porque parece lógico, pero lo que parecería ilógico es tomar el dato grande. Esto sí que es la respuesta incorrecta. Pueden haber varias respuestas correctas, pero también hay respuestas que son incorrectas. Por lo tanto, es importante entender si hay una tendencia, mira, acá hay muy poca estacionalidad, o hay un modelo con mucha estacionalidad. La estacionalidad indudablemente que influye. Vamos a ir a ver la parte del gráfico después, o ya lo vimos el gráfico, ¿no? ¿Hablamos de estacionalidad o no? ¿De ciclicidad? No, todavía no. Yo sé que hay un gráfico, pero no me acuerdo dónde. ¿Ya? Entonces ahí voy a explicar un poquito más. Después está el suavizamiento exponencial. El suavizamiento exponencial consiste en ir arrastrando el error de medición. Cada vez que yo hago una medición cometo un error. Entonces lo que yo voy a hacer es que cuando yo cometo un error, lo que voy a hacer es que para hacer el pronóstico del periodo siguiente voy a ir arrastrando el error que estoy cometiendo. Y de alguna manera es una forma de ir compensando el dato futuro con los errores de medición que voy cometiendo. Ya también es una fórmula que estoy. Después tenemos lo que es la parte de análisis de regresiones. El análisis de regresiones, esto es lo que tiene que ver con la parte de la regresión lineal, con o sin tendencia, y lo que es los modelos econométricos. ¿Ya? Los modelos econométricos. Y el modelo econométrico, últimamente ustedes ya no es econometría. ¿Cierto? Entonces ustedes más o menos ya saben. Ahora, ¿cuándo? Ya, uno siempre debería partir por un modelo de regresión lineal. Y cuando el modelo de regresión lineal no explica bien el comportamiento de una variable, ahí uno debería considerar hacer evaluaciones de modelo econométrico. Por lo tanto, el primer corte siempre va a ser la regresión lineal y posteriormente el modelo económico. ¿Ok? Y después hay dos técnicas que estas te las voy a dejar ahí para que ustedes las exploren, que son técnicas también de estimación que te basan en indicadores, técnicas que te basan en el uso, por ejemplo, de distribuciones normales, de varianza, de media, que te basan, por ejemplo, hay algunos que tienen que ver con distribuciones de probabilidades. Cuando hay mucha incertidumbre, uno lo que tiene que hacer incorporar es incorporar las probabilidades, la distribución de probabilidades. Me refiero a la distribución normal, Poisson, la distribución de Bob-Jenkins, chi cuadrado, la T-Student. Hay un montón de distribuciones que seguramente ustedes vieron en probabilidades que de alguna manera ayudan a poder de alguna manera reducir y condicionar esa incertidumbre. ¿Okay? Obviamente, como este curso es tan ambicioso, es imposible que yo pueda ver todas estas técnicas, porque yo para poder ver todas las técnicas con distribuciones, con probabilidades, tendría que tener un curso solamente para gestión de demanda, como un solo curso. Pero acá como obviamente hay que ver otras cosas, nos vamos a enfocar principalmente en las técnicas que son más simples, pero sin dejar de hacer análisis más profundos respecto de cómo tenemos que analizar los datos y ver si efectivamente nos sirve la técnica para poder hacer una estimación futura. ¿Ok? Estos que están acá son principalmente de relaciones de series de tiempo. Y después aparecen los de relaciones causales, donde también aparecen los modelos econométricos y también las regresiones lineales. ¿Por qué? Porque son modelos de series de tiempo, porque te basan en datos, pero también son modelos que te basan en relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, de las variables que son dicotómicas. ¿Se acuerdan de las variables dicotómicas, no? Por ejemplo, cuando yo quería incorporar, por ejemplo, en el comportamiento, por ejemplo, el género o el estado civil, obviamente que influye en el comportamiento de una persona. Un soltero no compra igual que un casado. ¿Cuántos solteros te quiere casar? El casado te quiere morir. No tiene el mismo comportamiento de compra. Experiencia. Comportamiento de compra no es lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el soltero compra en función de su necesidad y el casado compra en función de la necesidad conjunta. ¿Te cuentas que ustedes seguramente son solteros y viven solo en un departamento, van a comprar ciertos supermercados, ciertos 50% son cerveza y el otro 50% son Coca-Cola? Y una botella de pisco entre medio y dos torrejas de jamón y dos panes. Pero cuando uno está casado, yo voy a comprar al supermercado y ¿qué termino trayendo? Yogur, jalea, galletas, fruta y cosas que al final yo tampoco como, pero que comen mis hijos. Entonces, distintos comportamientos como. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que en cierta forma, si yo quiero incorporar ese hecho en un modelo, el hecho de estar casado, soltero, viudo, divorciado, o el hecho de ser hombre o mujer, o el hecho de trabajar dependiente, independiente, influye en el comportamiento del mundo. Pero ¿cómo mido eso si eso no es un dato cuantitativo? Es un dato
cualitativo. Entonces ahí lo que hacemos es asociarle un indicador. Por esto aparece esta variable dicotómica donde yo decía, mira, casado un 1, divorciado un 2, no sé, soltero un 3, y ¿cómo se llama? Y no me acuerdo con el otro estado, ¿cuál? O el género, ¿te das cuenta? El género ya, masculino o femenino. Bueno, hoy día hay muchos más géneros que son dos, pero masculino y femenino. Entonces, eso obviamente que influye. Entonces, ahí ya no tengo esta parte ya no me sirve el tema de series de tiempo. Porque las series de tiempo te basan en datos de sucesos que ocurrieron. Y aquí lo que yo estoy haciendo es clasificarlo a una persona en función de su naturaleza y en función de todas las posibilidades que tiene dentro de esta naturaleza. Por lo tanto, en este caso, lo que es un modelo de relaciones causales, es un modelo de relaciones causa y efecto. El hecho de que tenga una cierta característica hace que su comportamiento sea distinto que si tuviese otra característica. Y ahí es donde se tienen que incorporar estos tipos de modelos que estamos. Que nosotros no vamos a alcanzar obviamente a ver, digamos, nosotros, yo no voy a modelo econométrico, ustedes tienen econometría, vamos obviamente a hacer un análisis sobre eso y cuál es el impacto que podría llegar a tener y en qué nos podría hacer, o cuándo usar o no un modelo econométrico, esto es un poco el objetivo. Pero indudablemente estos modelos son mucho más complejos porque la cantidad de datos que tenemos que usar y hay que usar ya software computacionales hace que sea mucho más complejo verlo. Por esto me voy a ceñir principalmente a lo que son los modelos de series de tiempo. ¿Okay? ¿Cuáles son los componentes de la... Claro, el gráfico está después. ¿Cuáles son los componentes de la demanda? Bueno, los componentes de la demanda son varios. Está la demanda promedio para el periodo, que en general, ¿cómo se usa la demanda promedio? La demanda promedio es que uno cuando divide el tiempo, cuando uno divide, por ejemplo, el tiempo, uno va teniendo datos. Entonces uno va dividiendo el tiempo, por ejemplo, tengo primer trimestre del 2018, tengo el primer trimestre del 2019, el primer trimestre del 2020, el primer trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2022. Todos estos primeros trimestres deberían tener un comportamiento relativamente parecido o similar. Puede ser que haya una tendencia al alza, una tendencia a la baja, pero como es el primer trimestre, junta los 3 meses de verano. Por lo tanto, si se vende un producto, que es un producto típico de verano, el comportamiento de estos 3 meses debería ser relativamente parecido, a excepción de a lo mejor el 20 y el 21 que había restricción para salir a las playas, o a lo mejor tú cuentes que es un producto que se vende para vacaciones, y la gente a lo mejor no salió de vacaciones por el tema del COVID. A lo mejor ahí podría haber un efecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo voy a hacer una estimación de 2022 y solamente considero estos 2 periodos anteriores, obviamente que esta estimación va a estar pegada porque estos 2 años pasaron cosas relacionadas con la pandemia. Entonces a lo mejor tiene mucho sentido también incorporar estos 2 años, porque estos seguramente van a ser más grandes, estos más pequeños, pero esto aquí te va a producir una especie de compensación entre lo alto y lo bajo, o al revés, esto puede haber sido bajo y esto alto. ¿Me van siguiendo la idea? Entonces, cuando yo hablo de la demanda promedio para un periodo, lo que yo hago es que cuando quiero optimar el primer trimestre del 2023, una de las cosas que debería considerar es hacer un promedio de estos datos. Un promedio de estos datos me va a mostrar una tendencia. Entonces yo debería incorporar esta tendencia para cuando quiera hacer esta estimación. No solamente la técnica que voy a usar, sino que yo a lo mejor debería utilizar una técnica, hacer un pronóstico y después compararlo con la demanda promedio. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo una técnica de datos, la técnica incorpora todos los datos de todos los trimestres. Entonces a lo mejor el primer trimestre tiene un comportamiento especial que no tiene el otro trimestre. Entonces si yo hago una estimación metiendo todo en la misma bolsa, estoy sesgando lo que está ocurriendo en el primer trimestre porque lo estoy mezclando con todo. Entonces por eso es bueno, en una primera etapa siempre hacer una separación. Por ejemplo, en general nosotros, ¿por qué separamos en trimestre? Por las estaciones. Los comportamientos en Chile, por ejemplo, los comportamientos en general, no solamente en Chile, los comportamientos dentro de las estaciones tienden a ser bastante similares, porque la estación entre enero y marzo, que está en el primer trimestre, en general el comportamiento es de verano, por lo tanto un comportamiento bastante parecido a las personas respecto al comportamiento de compra, consumo, este tipo de cosas. Lo mismo que este último trimestre. Por ejemplo, ahora que partió octubre, este último trimestre, ¿por qué se caracteriza? Principalmente por Navidad. Y todo está en torno a Navidad. Que empieza el tema de los regalos, que el pasito de Pascua, que empiezan a... Porque ocurre así, porque es una tendencia. Entonces, si tú miras el año está dividido como en 4, y que son las estaciones. Por eso en general estos análisis de promedio están trimestrales, pero alguien podría hacerlos bimensuales, alguien podría hacerlos semanales, o alguien podría hacerlos cuatrimestrales o semestrales. Es una decisión de la persona que está manejando, manipulando los datos. Yo en general tiendo a hacerlos trimestrales por esto mismo de las estaciones dentro de una. Mira que esto está como súper marcado. ¿Qué otra cosa? La tendencia.
poco la tendencia de lo que yo les decía. Puede haber una tendencia al alza, puede haber una tendencia a la baja o una tendencia neutral. La tendencia es hacia dónde van los datos, si van hacia el alza, van hacia la baja o se compensan bajas con alta y queda una cosa como de tendencia nula. Después está la influencia estacional. La estacionalidad ocurre dentro de un año y tiene que ver con las estaciones. Por ejemplo, un comportamiento estacional tiende a ser, por ejemplo, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Es como un año. Entonces, dentro de un año a veces hay comportamientos que son, por ejemplo, así. Esto es estacional, porque hay periodos de alta mezclados con periodos de baja. Para que haya estacionalidad, tienen que haber cambios bruscos, ¿ya? En los cuales hay periodos de alta y periodos de baja. Pero la estacionalidad ocurre dentro de un año, ¿ya? Dentro del mismo año. Después viene la ciclicidad. La ciclicidad es como una estacionalidad, pero en varios años. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, año 1, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año. Esto es cíclico. ¿Por qué? Porque hay un primer ciclo de 3 años de vacas gordas, como le llaman, por ejemplo, si pongamos el Producto Interno Bruto de un país. Los primeros 3 años tenemos un crecimiento gradual alto. Después, los siguientes 3 años, se produce una baja del crecimiento del Producto Interno Bruto, que es lo que está ocurriendo, periodo de vacas flacas. Y luego vuelve a haber un periodo. Esto es ciclicidad. Son eventos que se suceden a la alta o a la baja, pero dentro de periodos anuales. Entonces, esto aquí yo estoy diciendo, esto es cíclico porque ocurre cada 3 años. O sea, cada 3 años tenemos periodos de alta, después 3 años de periodos de baja y después 3 años de periodos de alza. Eso es cíclico, porque ocurre en distintos años. Y la estacionalidad ocurre dentro de un año. Es importante hacer esa diferencia. ¿Ok? Otro tiene que ver con la variación aleatoria, el azar. Esto tiene que ver con el azar. Siempre hay un componente de azar en todo. ¿Ok? No todo tiene un patrón, no todo se puede estimar, no todo es medible, no todo es, por así decirlo, construible. ¿Ya? Hay muchos aspectos de la realidad que no tienen un patrón y que ocurren de forma azarosa. Es parte un poco la naturaleza de la incertidumbre. ¿Ya? Entonces la incertidumbre lo que hace es generar ese componente aleatorio. Entonces la variable aleatoria tiene que ver con el azar. Entonces muchas veces cuando uno tiene un modelo, y seguramente cuando vieron un modelo econométrico, que uno partía con una variable y no sé, explicaba el 62% de los datos. Después agregaba otra variable y explicaba el 67% de los datos. Agregaba otra variable, explicaba el 73%. Entonces cuando ya llevaba como 14 variables y ya no subía al 82%. Entonces yo digo, voy a agregar 37 variables más y voy a llegar al 82.4. Entonces, ¿esto qué significa? Que después de haber agregado 14, 15 o 20 variables de tipo cualitativa o de tipo cuantitativa, esas variables, que son las variables explicativas, solamente pueden explicar el 82.4% de la variable explicada. ¿Esto qué significa? Que el otro 18% restante es azar, no tiene un patrón y que en realidad ocurre sin nada preestablecido, sino que simplemente ocurre. ¿Ok? Entonces, siempre hay azar en todo. Y lo otro tiene que ver con la autocorrelación. ¿A qué me refiero con la autocorrelación? Que tiene que ver con lo que vimos anteriormente. ¿Cuán correlacionados están los datos desde el punto de vista de cómo se comportan? ¿Ya? La correlación tiene que ver con el grado de relación que tienen dos variables. ¿Esto qué significa? Cuando una variable sube, la otra debería subir. O cuando una variable sube, la otra bajaría, que es una correlación inversa. O cuando una variable sube, la otra no tengo ni idea, que esto es correlación nula. ¿Ya? Cuando yo estoy cercano a 1, la correlación es directamente proporcional, sube una, sube la otra. Cuando estoy cercano a menos 1 es lo contrario. Cuando estoy cercano a 0 no tengo idea. ¿Ok? Ahora, la autocorrelación tiene que ver con la autocorrelación. Auto tiene que ver con que se autocontrola, por así decirlo, que se autocorrelaciona. Es como los datos de alguna manera están correlacionados entre sí y si esto me puede marcar una tendencia o no. Por ejemplo, si yo miro estos datos, ¿cuál es el grado de correlación que tienen entre ellos? Pues a lo mejor hay una tendencia, pero no están correlacionados. A lo mejor uno subió en algún momento, el otro bajó. Entonces quiero entender qué es lo que está pasando. La autocorrelación me permite hacer estimaciones futuras, porque si yo sé, por ejemplo, que dos datos están con una autocorrelación negativa, esto significa que el comportamiento va en contra. Entonces quiero tratar de entender por qué el comportamiento va en contra. Entonces yo digo, ok, la tendencia al alza, pero esto me está diciendo que este dato debería bajar. Entonces tengo que ver si
si hay un problema de estacionalidad, si hay ciclicidad, o sea, tengo que considerar varios aspectos cuando hago una estimación. Y yo vuelvo a repetir, esto no es algo que uno consiga de un día para otro, eso tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con manejar datos, tiene que ver con un montón de elementos. Ahora, a mí lo que me interesa principalmente de ustedes son la demanda promedio, la tendencia, la influencia estacional y lo que es ciclicidad. Estos dos, no, porque la parte variable aleatoria, uno puede reducir este concepto utilizando probabilidad y no vamos a ver eso. Y la autocorrelación es más compleja de entender porque depende de una serie de factores que son muy probabilísticos y estadísticos. Entonces hay que hacer varias fórmulas y eso la verdad que no es el espíritu de esto. O sea, a mí lo que me interesa más bien es que ustedes sean capaces de identificar si hay influencia estacional, si hay periodo cíclico y un poco también lo que tiene que ver con la demanda promedio. Entonces al final uno, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene es esto. Ustedes lo que van a obtener es esto. Ustedes cuando toman los datos, lo primero que deberían hacer cuando toman cualquier dato es hacer una gráfica. Graficar los datos. En Excel obviamente uno se mete a Excel, grafica los datos. Y uno con la gráfica de los datos, ¿qué es lo que debería obtener? Debería decir, ok, ¿qué está ocurriendo con los datos? Ya, ¿cuál es la demanda promedio? Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Tomo el primero de este, con el primero de este, con el primero de este, con el primero de este, y hago un promedio. Y digo, ¿a dónde va a estar este promedio? Son esos puntitos que aparecen. Segundo, ¿los datos van al alza o van al abajo? Bueno, aquí claramente hay una tendencia al alza. Pregunta, ¿hay estacionalidad? Claramente hay estacionalidad porque fíjense, hay periodos de baja y periodos de alta. Después aquí hay un periodo de baja y un periodo de alta. Aquí hay una baja de mono. Y además hay ciclicidad, porque se tiende a repetir esto que está acá, se volvió a repetir este periodo, se volvió a repetir, ¿entienden? O sea, no solamente hay estacionalidad, sino que hay una tendencia al alza. Entonces, cuando uno interpreta, dice, hay una tendencia al alza, primero, hay una estacionalidad, porque dentro del año hay movimiento, y aparte hay una ciclicidad, porque tiende a repetirse el patrón a través de los años. Por lo tanto, uno cuando hace una estimación, el dato que va a estimar, no sé, que es el periodo 5, uno podría decir que es altamente probable que tenga este mismo comportamiento, pero al alza. ¿Me entienden? O sea, es pescar esto mismo y volver a copiar lo que arriba. Entonces, esta es una forma, porque claro, aquí obviamente está como súper pegado el dato, como que hay una cosa casi como el corazón, que tú te pones el corazón y te repite el mismo patrón siempre, digamos, no se ve alterado. Obviamente en la realidad no es así, pero quiero que un poco, el ejemplo un poco, lo que quiere hacer es graficar eso. ¿Ya? Ahora, lo que sí ha ocurrido, y que hay que tenerlo claro, es que a pesar de que estos datos tienden a repetirse, el periodo de repetición acá fue corto, pero aquí te produjo un periodo de repetición más largo. O sea, se repitió, pero ya no se repitió tan automáticamente. Entonces lo que habría que analizar es en el futuro, si este dato que viene acá va a venir con este mismo periodicidad de repetición o esta periodicidad de repetición de alguna manera influye. Entonces a lo mejor alguien podría decir, mira, voy a tomar voy a tomar estos dos y voy a sacar un promedio. Y en base a eso voy a estirar la estrella. No sé si me siguen la idea. Porque en realidad lo que está pasando es que acá hay un patrón súper claro. Hay estacionalidad, ciclicidad, son periodos cortos de repetición, pero aquí el periodo de repetición son más largos. Entonces, mi pregunta es, ¿este periodo de repetición más largo nos va a influir en el periodo de repetición futuro? De seguro que sí. Entonces yo debería considerar a lo mejor, cuando esté llevando el 5, ¿cierto? A lo mejor hacer esto un poquito, ya no hacerlo tan corto, ¿te das cuenta? Porque alguien podría decir, pero hagámoslo corto nomás, ¿sí? Hagámoslo aquí para arriba y listo, no. Entonces a lo mejor correr esto un poquito y ahí está cosa que este desfase se produzca entre esto y este dato que está. O sea que esto de alguna manera, este desfase más grande, está influyendo en los desfases más cortos. Entonces ya no voy a dejar el desfase tan corto, sino que lo voy a alargar por esto. Esta larga se produce por eso. Esto sería una lógica cuando uno interpreta los datos. Para hacer una estimación más real que de alguna manera los datos. Recuerden que nosotros estamos acá, este es el hoy. Aquí nosotros estamos aquí. Este es el día. Todo esto lo tenemos, todos estos datos los tenemos. Entonces, como estos datos los tenemos, ¿cierto? Que es la data histórica, yo lo que quiero hacer es una estimación futura utilizando esa data. Entonces lo que tengo que hacer es entender un poquito los datos, y para esto hay que entender todo, la estacionalidad, la tendencia, la ciclicidad, la demanda promedio. Es lo único que de alguna u otra forma me permite hacer una estimación coherente o consistente con la realidad. Pero vuelvo a repetir, lo que sería inconsistente es que alguien haga una estimación y dice, no, yo creo que el dato va a estar por aquí. ¿Por qué? Porque se me ocurre. Eso está mal. Pero si alguien después cuando hace la estimación lo hace así, o lo hace así. Ahora, lo que nadie podría hacer es esto, porque esto sería mucho más corto que este no tiene sentido. ¿Me entienden? A esto voy con las cosas que no tienen sentido. Pero si alguien esto lo alarga un poquito más o lo alarga un poquito menos, obviamente es una estimación. Pero el argumento es válido. ¿Por qué lo está alargando? Porque dice, mira, este periodo es corto, este es más largo, por lo tanto deberíamos alargarlo. Eso es lógico.
Ahora, ¿cuánto lo alargan o no? Eso ya es un tema de lo que uno piensa de la técnica que está utilizando. Pero eso no está mal el resultado. Puede que el resultado no sea el mismo para todos, pero la lógica con la que están construyendo está bien. Esto es lo que a mí me interesa, que el argumento que sustente la estimación que están haciendo sea lógico. Ahora, después que el dato es el correcto o no el correcto, eso no lo vamos a saber hasta que veamos el futuro y veamos que efectivamente es el dato que ocurre o el dato que se repite. ¿Ok? Bueno, aquí está explicado cada uno de los puntos que yo me adelanté un poquito, digamos. Y acá hay cosas que son interesantes. Yo la semana pasada, seguramente a lo mejor se los comenté, que tenía que ver con el ciclo de vida del producto. En general, cuando uno tiene que estimar las ventas, lo que uno también puede hacer, para poder hacer un forecast, es que cuando uno hace una estimación, no siempre la estimación, y tiene que ver un poco con la tendencia, no siempre es consistente solamente con el uso de los datos. Es importante entender la naturaleza del ciclo de vida del producto. Nosotros lo vimos la semana pasada, pero ¿por qué lo quiero volver a hacer? Pues no todos los productos tienen el mismo ciclo, el ciclo de vida. En general, el ciclo de vida de un producto estándar es ¿ok? Como lo habíamos visto, hay una etapa de introducción, hay una etapa de crecimiento, hay una etapa de maduración y hay una etapa de declinación. ¿Okay? Entonces, en una primera etapa, la tendencia tiende a ser, como les explicaba, porque necesito hacer 5 en esto, tiende a ser un crecimiento a lo mejor no tan alto. ¿Por qué? Porque en una primera etapa te está dando a conocer el producto y después viene una etapa de crecimiento más alto. Entonces, esto uno lo podría modelar, por ejemplo, como una función exponencial en una primera etapa. Porque tiene un comportamiento de una función exponencial, ¿cierto? Por ejemplo, de aquí hasta acá, el comportamiento parecería ser un logaritmo natural. Por ejemplo, esta podría ser también una buena alternativa, o algo parecido a eso. Y luego acá, aquí parece más bien una recta, no sé, mx más y. Entonces, lo que hay que entender es que cuando uno hace una estimación utilizando estas técnicas, uno lo que está usando en general es la recta, es la regresión lineal. Y los modelos econométricos son planos. Y las variables tienden a ser variables lineales, por lo tanto siguen siendo modelos lineales. Ahora, lo que uno puede hacer es que hay algunos modelos econométricos cuando uno incorpora el componente no lineal. ¿Te acuerdas que cuando uno tenía los modelos econométricos uno podía tener alfa 1, x1, más alfa 2, x2, hasta alfa n, xn? Pero también uno podía tener, no sé, alfa 1, logaritmo natural de x1, más alfa 2, x2 al cuadrado, y así. Los modelos econométricos no solamente... Este es un plano, pero este es un modelo lineal, y este es un modelo no lineal. Entonces, obviamente que hay una diferencia, porque el comportamiento no siempre es lineal. Entonces, nosotros lo que vamos a estar haciendo principalmente es utilizando la técnica de regresión lineal, pero también hay que entender que dependiendo de la naturaleza del producto, hay momentos donde las demandas pueden estar modeladas por funciones que son distintas a la función de regresión lineal. No todo necesariamente es una recta. Y en general, la realidad es que no es una recta, la realidad es que es no lineal. O sea, yo diría que el 99% de las representaciones de la realidad son no lineales. No hay un patrón proporcional. Incluso las decisiones que uno toma no siempre son las mismas y a veces puede ser que lo que está sucediendo es exactamente lo mismo y la decisión no es la misma. Eso porque no hay una proporcionalidad entre lo que uno cree que tiene que hacer y lo que realmente hace. Incluso a nivel de vida personal. Por eso es importante que entiendan, por eso cuando uno habla de la tendencia, claro, acá la tendencia a la alta, después a la baja, todo eso, pero a lo que voy es que cuando uno tiene que hacer el modelamiento, tiene que entender de que dependiendo de la naturaleza del producto, no todos los productos tienen el mismo ciclo de vida, este es el ciclo de vida como normal de un producto, pero hay productos como por ejemplo los productos tecnológicos que tienen ciclo de vida así. Este ciclo de vida es un smartphone. Entra, sube la venta y como ya aquí llega aquí y cuando ya empieza a salir el nuevo modelo, o sea, hoy día tener un iPhone 8, un iPhone 9 está ahí por el foco, porque voy a tener un iPhone 9, te rasca tener un iPhone 9. No me alcanza ni Un Samsung S7. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia tan rápido, está tan accesible los teléfonos, que ya no tiene sentido tener, además que los teléfonos están hechos para que no dure más de 3 años, entonces un S7 ya debe tener como 4 o 5 años, o sea, con suerte funciona. ¿Te
pero el ciclo de vida del producto es así, pero claro, pero el tema de los autos no es así, porque los autos, a lo mejor hay gente que tiene autos de 5, 6, 7, 8, con las computadoras. Las computadoras en general no las cambian tan seguido. Una computadora debería cambiarla uno cada 3 años y uno puede tener la computadora 5 años, 6 años, 7 años. Y aquí es distinto que el tema de los teléfonos. El teléfono, el ciclo de vida es mucho más corto. La computadora es parecido, pero yo diría que es como más así. Entonces, no todos los productos tienen el mismo ciclo de vida. Entonces, para poder hacer una estimación futura, es importante entender la claridad del ciclo de vida del producto. Porque el ciclo de vida del producto es así. Uno debería ir separando cómo hacerla, depende del momento donde está para estimar la venta. Si voy a estimar la venta aquí, yo debería hacer a lo mejor esto. O si voy a estimar la venta en una etapa de crecimiento, esto. Y si estoy en una etapa de maduración, a lo mejor ahí ya podría ser un logaritmo natural, una regresión lineal, a lo mejor ahí se ajusta más. Entonces, dependiendo de la naturaleza del producto que estamos tratando de estimar, es como uno tiene que buscar la forma de utilizar la técnica propia. Acá, bueno, un poco por eso, porque aquí te muestra los distintos tipos de tendencias, un poco es lo que quería mostrar ahí. Y esto, bueno, aquí ya parten las técnicas, esto lo vamos a partir mañana. Y esto es lo último que quiero ver hoy día un poco, cuáles son las técnicas y para qué sirven. No todas las técnicas sirven en el mismo momento del tiempo para estimar las mismas cosas. Esto tampoco es, no está escrito en piedra, no siempre es así, depende de la naturaleza del producto, lo que estamos tratando de estimar, depende de varias cosas. Pero en general, esto yo iría diciendo cuál es el horizonte de tiempo que sirve cada técnica, cuál es el grado de complejidad que tiene, cuál es la precisión que tiene el modelo y cuáles son los requisitos de datos. Te cuenta, por ejemplo, una regresión lineal tiene una precisión media alta, ¿ya? Es para largo tiempo, pero necesita un alto nivel de datos. Y no solamente tener altos datos, sino que cómo yo manipulo e interpreto estos datos. Eso es un poco lo que vamos a ir viendo en las próximas 2 semanas, que es un poco, yo les voy a dar datos, hay datos que hay que sacar, hay datos que incorporar, hay que hacer tendencias, entonces nos vamos a tener mucho cálculo de este. Por lo tanto, es importante que mañana nos juntemos en el laboratorio, que vengan al laboratorio, porque esto va a ser súper importante, el que estén ahí haciendo lo mismo que estoy haciendo yo. Yo voy a ir paso a paso y ustedes van a ir construyendo exactamente lo mismo que yo les voy a ofrecer. ¿Vamos? ¿Estamos, chicos? Vamos. Este equipo ya me... Somos el peor grupo de chicos.